Como ya dije, que Dios le bendiga ricamente en esta noche. Vamos a dar inicio a una clase más. Eh, esta noche vamos a estudiar un tema que quizás es bastante fuerte para algunos, que es cuando la paciencia de Dios se acaba. Nos encantan las lecciones sobre el amor y la misericordia de Dios, pero no se puede decir que se predica todo el consejo de Dios, como dice en Hechos 20:27. Si no se predica también sobre la justicia y la santidad de Dios, el aspecto de la naturaleza de Dios, tenemos que predicar también que Dios no puede tolerar el pecado. En Proverbios 29:1 leemos que dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de manera de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El pasaje comienza con misericordia, describiendo a alguien que ha tenido una oportunidad tras otra de cambiar, pero obstinadamente rehúsa dar oído a la reprensión de Dios. Al final la paciencia de Dios acaba. Luego, de repente, el hombre que endureció su corazón será quebrantado y no habrá para el remedio. Es una perspectiva bastante aterradora, diciéndolo así. La Biblia está llena de ilustraciones de este principio. Podemos hablar sobre las ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra, que tuvieron muchas oportunidades de cambiar, siendo una de esas oportunidades cuando un hombre justo llamado Lot se mudó a Sodoma. A pesar de esto, las ciudades se hicieron cada vez más inmorales, como dice en Génesis 19, y que nos presenta la contaminación y degradación moral que tenía estas ciudades. Al final Dios dijo, basta, y de repente fueron quebrantados y no hubo medicina para ellos. Dios lo borró de la faz de la tierra. También tenemos el ejemplo de los reinos de Israel y Judá, que probaron la paciencia de Dios año tras año, a pesar de que Dios le enviaba profetas para hacerles volver. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Segunda de Crónicas 36:16. Dios dijo, basta, y de repente fueron quebrantados, primero Israel y después Judá. También podríamos mencionar el ejemplo de Belsasar en Daniel 5. Este y sus invitados estaban entregados a la embriaguez en un banquete, bebiendo de los vasos sagrados del templo, cuando en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía sobre el encalado de la pared del Palacio Real, como dice en el versículo 5. Escribía Mené, Mené, Tekel, Urparsin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Versículo 25 y 27. Dios estaba diciendo, basta. Esa misma noche la ciudad cayó y Belsasar murió, como dice en el versículo 30. De repente estaba quebrantado y no había para él medicina. Y así podríamos estar hablando sobre muchos de estos ejemplos que, de personas o ciudades, pueblos que pecaron contra Dios y Dios los quebrantó y no hubo para ellos medicina. Quiero que recuerden esa frase. Dios los que de repente fueron quebrantados y no hubo para ellos medicina. Ahora bien, vamos a estudiar nosotros en Primera de Reyes, capítulo 21. Es un pasaje bastante largo, así que vamos a ir estudiándolo y explicando poco a poco para no leerlo todo al principio. El capítulo 21 comienza diciendo, pasadas estas cosas, esto es después de que Elías hubo desaparecido de la escena y después de que Acab reanudó sus actividades normales. Acab sin duda regresó al monte Carmelo intimidado, pero cuando Jezabel amenazó a Elías, él huyó. Acab no había vuelto a oír de él desde esa vez,
de modo que Acab retomó su estilo de vida. En el capítulo 19 leemos sobre las dos batallas que él peleó contra Siria, en los cuales Israel ganó las dos victorias decisivas, y después de las cuales Acab fue condenado por liberar al rey de Siria. Pasadas estas cosas, que aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Versículo 1. Nabot era uno de los hombres nobles de Dios. Tenía una viña en Jezreel, junto al palacio de Acab. La capital de Israel era Samaria, que estaba a varios kilómetros al sur. Pero Acab también tenía un hermoso palacio en Jezreel. Muchas personas daban testimonio de la habilidad de Acab para construir. Eso lo podríamos ver en Primera de Reyes 22:39. Los jardines del palacio de Jezreel estaban sin duda tendidos con esmero y tenían céspedes muy cuidados, hermosas flores y plantas, y igualmente majestuosos árboles. No obstante, faltaba algo. Acá no tenía un pequeño lote donde pudiera cultivar hierbas y vegetales frescos para su mesa. Un día miró por la ventana de su palacio y vio la viña de Nabot, y este se le hizo indispensable. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque esta está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te la pagaré, su valor en dinero. Versículo 2. Al leerla por primera vez puede que creamos que la propuesta de Acab suena razonable, o que es algo que es bastante beneficioso, pero ella llevaba implicada una violación de la voluntad de Dios. Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra, cada parcela de terreno fue asignada a las diferentes tribus y familias. La tierra debería mantenerse dentro de esa familia, como dice en Levíticos 25, versículo 24 al 34. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Versículo 3. Es probable que Nabot tuviera muchas razones para no vender la tierra. No hay duda de que el lugar era depositario de muchas maravillosas memorias. Su padre había trabajado en esa viña, así como su abuelo y el papá de su abuelo. Así que podemos imaginar a Nabot cuando niño jugando a la sombra de las parras de los árboles, riendo y comiendo uvas hasta el jugo rojizo que le chorreaba por la boca. Quizás él tenía muchos recuerdos y cosas que lo apegaban a esa viña, aparte de que era un mandato de Dios que esa viña perteneciera a su familia. La razón por la que Nabot no la vendía era porque Dios había dicho: no te deshagas de ella ni la vendas. Nabot estaba resuelto a obedecer al Señor. Él era uno de los 7,000 que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Acab volvió a su palacio luego de que le dijeran que no le iban a vender ni a dar su viña. Quizás volvió triste y enojado, como dice en el versículo 4, y Acab vino a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Acab se acostó y hizo berrinches como si fuera un niño que se le había negado un juguete o cualquier otra cosa. No era una actuación digna de un hombre y mucho menos de un rey. Imaginemos la escena. Tal vez Acab estaba en un palacio, todo de marfil, muy lindo todo. Habría estado recostado en un sofá esto lleno de riquezas alrededor.
Las paredes quizás tenían incrustaciones de marfil, todo rodeado de riquezas y todo muy, muy culto. Y sin embargo, estaba haciendo berrinches, porque no podía tener un pedazo de tierra. Era como un águila rodeada de montones de presas, que lloriqueaba porque no podía tener las migajas. Era como un león rodeado de reses, que lloriqueaba porque no podía tener el queso del ratón. Jezabel extrañó a Acab a la mesa del banquete. Tal vez puede que le haya enviado una bandeja de alimentos a su cuarto, que seguramente fueron devueltos sin que él los comiera. La jefa de su casa quizás fue a averiguar qué andaba mal, entró a la habitación de él. Es probable que lo primero que hizo fue poner una mano sobre la frente de él para comprobar que no tenía fiebre y le preguntó, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Versículo 5. Él respondió con quejumbrosa voz, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Versículo 6. Acá no mencionó lo que Nabot dijo acerca de la prohibición de Dios. Eso no le preocupaba a Acab. Lo único que le inquietaba su corazón era que había sido frustrado, que no había podido conseguir lo que quería. Jezabel se burló de él diciendo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Versículo 7. Por supuesto, Acab no era quien en realidad gobernaba en Israel, era Jezabel. Pero lo que ella estaba diciendo era esto: no tiene sentido ser rey si no puedes tener lo que deseas. Luego ella dijo que levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Versículo 7. Yo te daré la viña que, que ibas a comprar, pero yo te la voy a dar. He aquí el clásico cuadro de la esposa dominante y el esposo dominado. Las esposas saben que ellas deben animar a sus esposos a ser líderes, a tomar la iniciativa. Aquí, no está obstante, es cuando el esposo era inútil. La esposa asumía el control en lugar de animarlo a hacer frente a su problema y buscarle la solución. Y ella dijo, hazte un lado, yo lo haré. Y él, feliz, la dejó actuar a ella. Ah, asistimos ahora a uno de los más desalmados ardines de la humanidad. Si un jefe de la mafia no lo hubiera planeado, no nos habría sorprendido. Pero este hecho, en nombre del ungido de Dios, el rey que estaba sobre el pueblo de Dios, ella lo que hizo fue que escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así. Podemos verlo en el versículo 8, si quieren, 8 y 9, si quieren acompañarme en la lectura. Decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Se usaron las leyes de Dios como instrumento de la ardid de Jezabel. Ella aborrecía las leyes de Dios. Qué placer debió de haberle producido torcer las leyes de este modo? La primera ley que torció fue la proclamación de un ayuno. Los ayunos se usaban para aplacar la ira de Dios. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 21:2, igualmente en Josué 9:11 y también en Deuteronomio 21:9. La segunda ley que torció estaba relacionada con la participación de todo el pueblo. Cuando Dios estaba enojado con todo el pueblo debía ayunar. Los dirigentes debían pretender que la ciudad entera estaba bajo sospecha del delito de homicidio de un ciudadano desconocido. En este evento vemos que se hace una emulación del procedimiento que siguió Josué en el caso de Acán, que lo tenemos en Josué capítulo 7. Según Josefo, Nabot era
respetado por el pueblo. El hecho de que se le pusiera delante del pueblo indicaba un puesto de honor. Las instrucciones de Jezabel seguían diciendo: y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Versículo 10. En esta ardid se torcieron 3 leyes más de Jehová. La primera ley decía que una acusación se daba por cierta por boca de 2 o 3 testigos, número 35-20, 35-30. La ley que decía que la blasfemia era un pecado castigado con la pena de muerte, blasfemar contra el rey como representante de Dios equivalía a blasfemar contra Dios mismo. Podemos verlo en Levíticos 25:15 y versículo 3. La ley que prescribía la muerte por la expiación como la pena, por el pecado de blasfemia, eh, pero qué mente más diabólica la que tenía Jezabel. El estado moral y espiritual de la nación se observa en el versículo 11, junto con el temor que Jezabel infundía y los de su ciudad. Los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había escrito, que había enviado. Imagínense lo que sucedió desde el punto de vista de Nabot. Cuando él se levantó esa mañana, disfrutó con un desayuno con su familia y llegaron noticias de que ese día iba a haber un ayuno especial en la ciudad y que todo el mundo debía asistir cuando Nabot llegó al lugar acordado. Se llevó la agradable sorpresa de que se le sentó en un lugar de prominencia y el proceso comenzó. El pueblo le preguntó: ¿por qué descansa sobre nosotros la ira de Dios? ¿Dónde está el pecado? Para sorpresa de Nabot, 2 hombres se pusieron de pie, hombres de abominable reputación en la comunidad. Estos se dirigieron al frente de Nabot, se detuvieron y señalaron con el dedo a Nabot y dijeron: Nabot ha blasfemado a Dios, Nabot ha blasfemado al rey. Quizás Nabot pensó: esto debe ser una broma, ¿quién les va a creer? No obstante, al mirar a su alrededor, solo vio los rostros endurecidos de los ancianos y los líderes, sus amigos, sus vecinos, todos le dieron la espalda. Cuando Nabot era arrastrado fuera de la ciudad, él pensaba: esta pesadilla tiene que terminar pronto. Llegaron al lugar donde sería apedreado. Nabot fue obligado a ponerse de rodillas. Los 2 testigos se dirigieron al frente con enormes piedras en sus manos. Se las lanzaron a Nabot y ahí comenzó su dolor. Las piedras llovieron, todo el mundo comenzó a apedrearle. Al final su cuerpo fue quebrantado, su cráneo fue roto y perdió el conocimiento. Dio un último grito, ahogado, y murió, como mártir de su compromiso con el Señor. El horror había terminado. Otros heredarían la viña de Nabot. Todos los cabos sueltos debían ser atados. 10 capítulos más adelante, ya en Segunda de Reyes, añade un detalle espantoso que no hallamos en Primera de Reyes 20. También tomaron a los hijos de Nabot y los mataron. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Versículo 14. Jezabel había firmado la carta con el nombre de Acab, pero nadie fue objeto de engaño. Los funcionarios de la ciudad sabían quién envió la carta, sabían quién mandaba, sabían a quién debían dar la noticia. Imagínense a Jezabel caminando sobre los hermosos jardines, o tal vez sentada en sus galas, en el aposento, escuchando alguna orquesta personal que tenía, y le enviaron a decir: Nabot ha sido apedreado y ya muerto.
Jezabel no se compadeció de la madre que trataba de arrebatar los cuerpos de su esposo y de sus hijos a roñosos perros que estaban muertos de hambre, que corrían en manada, perros que lamían la sangre de sus seres queridos. No le conmovió esa madre que estaba tratando de arreglar los cuerpos quebrantados, preparándolos para la sepultura, lavando los cuerpos no solo con agua, sino también con sus lágrimas. Jezabel era solo risas cuando se dirigía donde su esposo, pues la ley de la tierra decía que la tierra de un traidor se restituía a la corona. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Versículo 15. Jezabel estaba jactándose, diciendo, te lo dije, que yo podía hacerlo, y lo hice. Esto rejuveneció al berrinchoso rey, y oyendo, y dice, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Versículo 16. Acab salió de su cama, se vistió, tal vez comió algo rápido y descendió a la viña. Y es probable que en labios de llevara una tonada. La paciencia de ahora veamos cuando se acaba la paciencia de Dios. Esto fue la gota que derramó el vaso. La paciencia de Dios acabó y él dijo basta. Esto es lo que leemos en el versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Aquí vemos nuevamente la palabra de Jehová. Elías estaba de nuevo en su oficio. Dios mandó a Elías diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás, diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Versículos 18 y 19. Cuando estaba en la viña, Acab andaba en su nueva propiedad con los que habían ido con él. Es probable que estuviera planeando cómo iba a sembrar su huerto, qué iba a hacer con la viña. Quizás debía poner aquí tomates, por allá cebollas, quizás sembraré maíz. Pero si Acab hubiera mirado con detenimiento, habría notado huellas en la suavidad del suelo, las grandes huellas de Nabot, las huellas más pequeñas de la esposa de Nabot y las huellas aún más pequeñas de los hijos de Nabot. Pero Acab estaba ciego a ellas. Luego oyó unos pasos, al volverse vio a su conciencia encarnada, su antigua tortura. Aquí vemos a Elías, que todavía llevaba puestos sus toscos vestidos y andaba con ojos que brillaban como fuego en sus profundas órbitas. Acab preguntó, ¿me has hallado, enemigo mío? Versículo 20 leemos eso. Algunos autores creen que esto fue lo que Acab dio a entender. ¿Me has encontrado? O quizás estaba intentando provocar a Elías diciéndole eso. Elías le respondió, te he encontrado, no porque yo sea tu enemigo, sino por tu pecado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Versículo 20. Las personas que se venden a hacer lo malo, por lo general descubren que se han vendido a sí mismas a cambio de nada. Acab se vendió por un Acán se vendió por un rico manto y un lingote de oro y acabó sin nada. Judas se vendió por 30 piezas de plata y no recibió beneficio alguno de estas. Acab se vendió por un lote de terreno, pero sus días estaban contados. Hay quienes objetan diciendo, Acab no mató a Nabot, ni siquiera envió el contrato.
Es cierto, pero en algún momento es probable que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Si no lo sabía, debía haberlo sabido. Una cosa es segura, estuvo dispuesto a aceptar los frutos de la obra impía de su mujer. Un asunto que se recalcaba por toda la Biblia es que el esposo es responsable de las decisiones que se tomen en su casa. Es una tremenda responsabilidad que deben tener los esposos y igualmente los que son padres. Deben tomar con seriedad el trabajo. Elías siguió hablando como la voz del fin. He aquí yo traigo mal sobre ti. Como te vendiste para hacer el mal, te daré aquello por lo cual te vendiste, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y que has hecho pecar a Israel. Versículo 21 y 22. Las dos casas que Elías mencionó, la casa de Jeroboam y la de Basá, fueron exterminadas por causa del pecado. Elías siguió diciendo, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El, el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros los comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Versículos 23 y 24. Será, sería difícil imaginar predicciones de condenación más aterradoras que las anteriores. Hay un detalle más que debemos notar. Según Segunda de Reyes 9:25, por lo menos habían dos hombres presentes cuando Elías confrontó a Acab. Uno era Jehú, uno de los comandantes de Acab, y el que Dios había dicho que tomaría el lugar de Acab. En Primera de Reyes 19:16 dice que no hay duda de que esta escena y este mensaje se grabó en la memoria de Jehú. Cuando llegamos al versículo 27, encontramos algo inesperado, algo casi sorprendente. Acab estaba aterrorizado y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Otra vez Dios se había mostrado bondadoso. La demostración de tristeza de Acab le sirvió para un indulto durante varios años. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, y en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Estos versículos encontramos dos poderosos mensajes. En primer lugar, incluso alguien tan endurecido como Acab puede ser conmovido. En segundo lugar, Dios honra sus promesas, incluso cuando alguien como Acab eh, esto, se humilla como lo hizo. Si Dios tuvo compasión de él, eh, del más inicuo de los reyes de Israel y de Judá, cuando estos se volvieron a él, y si él puede salvar al primero de los pecadores, entonces no hay límite a su poder y disposición para salvar a todos los que se le acercan en penitencia. El capítulo termina aquí, pero la historia no. El arrepentimiento de Acab, si es que se le puede llamar arrepentimiento, fue efímero. Nada sucedió a Acab, pasaron 3 años, como dice Primera Reyes 22:1, y nada sucedió. Ninguna plaga le cayó a Acab, ningún rayo cayó del cielo, la tierra no se abrió para tragárselo. Acab volvió a sus antiguas costumbres. Quizás Jezabel, estando en la mesa de la cena, estando con Acab, saboreando alguna porción de legumbre, quizás del huerto que le habían quitado a Nabot, le dijo, Acab, come algunas verduras, estos son del huerto que te di.
pudo haberse reído diciendo, esta persona, Elías, dijo que los perros lamerían tu sangre, donde la sangre de Nabot fue lamida, pero yo jamás te he visto tan bien de salud. Sin embargo, me imagino que Acab se estremecía cada vez que oía a un perro ladrar. El relato de Acab y Jezabel es triste. Sin embargo, es más que un relato triste. Es mucho más que eso. Si podemos entender las lecciones que Dios tiene para nosotros, en primer lugar, la paciencia de Dios tiene un límite y nadie sabe cuándo llega a ese límite. No hay nada más peligroso que rechazar las propuestas de amor y de misericordia que hace Dios. Yo no sé cuándo es que uno llega al momento en el cual ya no puede volver, como lo describimos en la lección anterior. No obstante, es posible que algunos se encuentren peligrosamente cerca de ese momento y que algunos tal vez ya lo hayan pasado. La paciencia de Dios es algo que es grande, como todo de Él, pero tiene un límite. El Señor no siempre va a perdonarnos si nosotros no vamos a Él. Si no nos arrepentimos, si no oramos, si no nos humillamos como hizo acá, Él no nos va a perdonar. En segundo lugar, los decretos de Dios son inexorables y nadie los puede cambiar. Cuando Dios dice algo, no hay vuelta de hoja. Pueda que creamos que no sucederá, pero si fue Dios quien lo dijo, uno puede contar con que eso va a pasar. Puede que algunos protesten diciendo que no son como Acab y Jezabel, pero esta no es la cuestión. Todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23. Y el decreto de Dios para los pecadores es la muerte, como dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Tomémoslo en serio y refugiémonos en la misericordia del Señor. En tercer lugar, las declaraciones de Dios siempre contienen misericordia y ningún hombre debe rechazarlas. Los, de- los decretos de Dios, sean para bendición o sean para algún mal, siempre tienen condiciones, estén escritas o no. Aún el endurecimiento de Acab se mantuvo a salvo de la ira de Dios durante 3 años al mostrar humildad. La ira de Dios se podía haber evitado indefinidamente por medio de un verdadero y continuo arrepentimiento, pero Acab no fue así. Estemos todos conscientes de la misericordia de Dios y no tomemos beneficio de las bendiciones que Él nos da para mal, sino que todo lo que Él nos da debemos aprovecharlo para Él, debemos darle todo a Él. No permitamos que la paciencia de Dios acabe para nosotros. Así que hermanos, este era el mensaje que traía esta noche, que como dije al final, hermanos, tengamos un corazón entregado al Señor, no permitamos que la paciencia de Dios acabe para nosotros, debemos estar en oración continuamente, igualmente no solo por nosotros, sino por todas las personas que conozcamos. Si algún hermano está cometiendo algo que quizás nosotros pensemos que no le agrada a Dios, podemos hablarle con él o nosotros orar por él para que el Señor lo cambie, porque es algo terrible que agotemos la paciencia de Dios con nosotros.